Bueno, pues entonces ahora se trata de que tenemos a Rolando y Alfredo y bueno, de abrir un debate. De hecho, un poco la idea de estas jornadas era sobre todo debatir, que pudiéramos hablar entre la gente más que dedicar mucho tiempo a hacer una exposición. Entonces, bueno, pues queda abierto preguntar, comentar lo que queráis. Entonces, bueno, si alguien tiene preguntas o quiere hacer algún comentario. No, quería hacer que no había entendido bien una cocina, si puedes, acerca de tu intervención. Cuando el método científico, si puedes ir a la diapositiva, por favor. Cuando hablabas de los datos, sí. ¿Me puedes explicar un poco, otra vez, un poquitín, cómo era el tema de los datos? ¿Quién se encarga de los datos? Bueno, los datos los puede recoger cualquiera que tenga voluntad para hacerlo. Lógicamente, si eres una persona que profesionalmente te dedicas a eso y tienes una formación específica para recoger datos, probablemente lo vas a hacer con un diseño de unas condiciones óptimas, digamos, o mejores que una persona que no tiene experiencia previa. Los investigadores, desde luego, necesitan datos para trabajar. Para poder hacer análisis necesitas tener datos sobre el problema que te puedan permitir sacar conclusiones. Pero luego, aparte, hay, como comentaba antes, gente de grupos conservacionistas o ecologistas a los que les gusta salir a observar la naturaleza y bueno, hay gente que recoge muchísimos datos durante mucho tiempo que pueden tener su interés incluso para un proyecto de investigación. No sé si... Sí, vale. Es que, sobre todo, poniendo un ejemplo, por ejemplo, lo veía un poco yo ambiguo en cuanto a que eso, desde la ignorancia, ¿no? Pienso que los datos son básicos en este caso, porque sin quererlo yo pensaba en un ejemplo, ¿no? Observación, o de, como dices, de personas, por ejemplo, el cormorán en Asturias. Los pescadores dicen que hay muchos, ellos lo piensan. Los datos, ¿quién tiene que tomar esos datos? No lo van a tomar cualquiera, tiene que haber un censo importante, tiene que tomar alguien que sepa hacerlo muy bien. Entonces yo quería incidir en eso, tal y como he entendido esta parte del método científico. Tiene que hacerlo alguien, no vale cualquiera, vamos, que los datos es súper importante para luego poder extraer un análisis. Sobre todo era, pues pensé en ese ejemplo, por ejemplo, igual no tiene mucho que ver, pero... No, yo creo que es un buen ejemplo, sí, desde luego los datos para sacar conclusiones sobre un problema tiene que recogerlos alguien que tenga capacidad para hacer un diseño adecuado, hacer una recogida de datos fiable y luego analizarlos. Lógicamente tiene que ser alguien con formación investigadora. Lo que yo quería decir cuando me refería a que hay otros colectivos que también recogen datos es que mientras que la mayoría de la gente simplemente tiene observaciones en su memoria que te pueden contar cuando tú quieras y plantearte sus hipótesis, hay algunas personas que además de eso llegan al punto de anotar lo que ven de manera que te pueden sacar una libreta y decirte, mira, yo vi tal día, vi esto en tal sitio. Entonces digamos que hay gente que va un paso más allá, pero obviamente con eso no quiero decir que simplemente recogiendo datos tú puedas ya sacar unas conclusiones. Tienes que seguir el proceso y desde luego los datos tienes que recogerlos con unas garantías también. Gracias. Bueno, yo me llamo Felipe, soy de Peñamellera. Sobre la última diapositiva, lo pusiste, el trasladar el conocimiento científico a los gestores, a los políticos y gestores. Me parece que es un tema muy importante, muy difícil, que hace muy poco caso y bueno, concretamente yo soy aficionado a la pesca también, participé varias veces en el Consejo de Pesca, el Consejo Regional de los Ecosistemas Acuáticos que se llama, y intentas decir cosas en ese consejo a los gestores, a los políticos y no sé, lo saben todo, no hacen caso, concretamente por ejemplo en el tema de las repoblaciones de los ríos. No hay ningún artículo, publicado en ninguna revista científica del mundo que los avale tal como se hacen en Asturias, por lo menos. Lo dices y no hacen caso. Entonces, ¿cómo se puede llegar? ¿Cómo se puede hacer? Yo no lo sé. Ojalá lo supiera. No tengo ni idea de cómo hacer ver a las cosas a la gente, la verdad. No tengo ni idea. No sé si hay mucha gente aquí que podría hablar del tema, muchísima gente que estoy viendo que conozco, pero quizás, no sé si tú quieres decir algo.
Sí, yo creo que si falla, un poco lo que os decía antes, si falla es que lo estamos haciendo todos mal. O sea, los científicos estamos explicando mal las cosas. No estamos conectando ni con la sociedad ni con los gestores. Tal vez las cosas sean mejor ahora, gente que hace esfuerzos muy fuertes, esfuerzos que tal vez no están suficientemente reconocidos, es decir, no forma parte de tu actividad profesional como científico esto. O sea, dar una charla o escribir un artículo popular de comunicación. Yo creo que los científicos lo hacemos mal, creo que los gestores lo hacen mal y creo que a la sociedad le falta educación. Yo no hablo de culpas, pero creo que fallan las tres partes de ese triángulo, hacen falta las tres cosas. Yo no sé si las cosas se están haciendo mejor ahora que hace 20 años o no, las referencias que me estaba hablando, pero yo creo que ese es el camino. O sea, creo que no es justo decir que los políticos gestores son un desastre. Es muy fácil que ponemos a tirar piedras, que lo son, pero también muchos científicos lo son, también mucha gente del público le importa un pimiento y no se informa. Pues yo me he puesto en relacionada con esto. ¿Cuál es tu opinión sobre el parcheo que hacen los gestores utilizando empresas para obtener ese conocimiento científico? Bueno, conocimiento científico... Pseudocientífico. No, es científico, no es científico. O sea, el científico no sé exactamente lo que quería decir. El proceso tiene que ser el método científico. Los informes que yo conozco, voy a decir una cifra, el 95-99% de esos informes no aplican el método científico. No van más allá, en el mejor de los casos, de recogida de datos, y en muchos casos, yo he leído muchos informes que son todo comentarios. Entonces, mi opinión es que eso no sirve para solucionar esto, no sirve, desde luego. Para llegar a unas conclusiones siguiendo el método científico que puedas considerar repetibles, fiables, no sirve eso. Otra cosa es que puedan aportar datos a veces que pueden tener alguna utilidad. Los gestores se basan muchas veces en ese tipo de información para apoyarse en... Sí, posiblemente se basan también en lo que les dicen los leñadores, o los ganaderos, o los cazadores, incluso los conservacionistas. Posiblemente, bueno, sé que de hecho que es así. Hola, muy poco peso específico debemos de tener los que estamos aquí, porque si estamos convencidos, creo que lo estamos, de que nuestra especie es un problema para las demás o para todo lo que conocemos, eso no tiene ninguna traslación práctica. Quiero decir, yo puedo estar esperanzado en que haya un conflicto en el mar de la China Meridional, a ver si aliviamos la capacidad de carga en algunos cientos de miles de ejemplares dentro de... Pero sin ir más lejos, pues, la cuestión es que en Asturias perdemos 25 personas al día y yo estoy encantado. Lo que me preocupa es cómo es que todo el mundo está empeñado en considerar es un drama, en considerar necesario que sigamos siendo más, y no sé si es que estamos buscando siempre carne de cañón, si pesan otras cuestiones morales, supuestamente morales o otro tipo de criterios, pero ¿por qué no hay nadie que socialmente, no desde el punto de vista científico, diga, hombre, a ver si de una manera civilizada y no necesariamente mediante ajustes por medio de la violencia masiva conseguimos orientarnos a decrecer? ¿Qué respondes tú, Alfredo? Hoy había noticias en la prensa y todos los partidos políticos asturianos están apoyando planes de fomento demográfico, si no me equivoco. Bueno, pues es un drama, ¿no? No sé. Gracias. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, Nacho, pero y le doy vueltas a exactamente el mismo razonamiento que hiciste tú ahora mismo. Y sin embargo, una cosa que me da vueltas la cabeza a mí es que no hay nadie diciendo lo contrario. O sea, tú hablas de que la población mundial es un problema, hablamos de 6.000 millones y todo el mundo está de acuerdo. Seguro que todos esos mismos que dicen que hay que fomentar la natalidad en Asturias también están de acuerdo en que el crecimiento poblacional en el planeta es un problema. Entonces, pero lo que no veo, ni yo, ni tú, bueno, estamos diciendo aquí, ¿no? Pero ahí fuera solo llega una parte de la información, o sea, solo llega una parte de la opinión o el punto de vista o lo que sea, ¿no? Que es, sí, hay que fomentar la natalidad en el campo o en el, bueno, no sé cómo quiera que lo digan, pero vamos, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, no, yo no oigo a nadie, no me oigo a mí mismo tampoco, nada se opone, a mí eso es lo que me parece preocupante. O sea, que en el triángulo también los científicos estamos explicándolo mal, tal vez hay gente que debería estar explicando esas cosas bien a la gente, no solo los políticos. Bueno, yo desde mi ignorancia quiero contestar a Nacho una cosa que está por ahí, que una de las cosas por las cuales los políticos tienen tanto miedo al
descenso demográfico es por una cuestión social, ¿no? El tema de pues, quién va a mantener el Estado, el peso económico que tiene el volumen poblacional. Entonces estamos, digamos que desde un punto de vista de la geografía humana, es un drama la pérdida poblacional, eso es indiscutible. Otra cosa es que vayamos a la biología, en la cual yo estoy de acuerdo. Otra cosa diferente es lo que yo tampoco entiendo, porque hay tanto empeño aquí en el Principado de Asturias, en general en España, en combatir el abandono rural, que es realmente, aunque suene muy políticamente incorrecto esto, el abandono rural masivo, quiero decir, ¿no? En determinadas áreas o demás, cuando es una evolución lógica y natural del modelo productivo y del modelo social actual, en el cual la gente tiende a ir a la ciudad, entre otras cosas, porque es más eficiente. La ciudad es mucho más eficiente y más sostenible, yo creo. Igual no penséis igual, pero yo creo que la ciudad es más sostenible o es más posiblemente, tiene más posibilidad de ser sostenible una ciudad que el campo ante una gran cantidad de población. Y al margen de eso yo quería, bueno, y que penséis vosotros de que los partidos políticos en general aquí en Asturias de verdad y en España que tienen esa incidencia en que hay que volver al campo, que hay que volver al campo, y como que fuera un drama, y esa mitificación del paisano asturiano como si fuera algo totalmente positivo y no tuviera ninguna cuestión negativa. Y por otra parte, yo también me planteaba viendo si es posible mantener la biodiversidad solo en un territorio, es decir, solo en Asturias, si en Asturias hiciéramos las cosas bien, pero en Cantabria las hacen mal, o si en España hiciéramos las cosas bien, pero en Portugal mal, o si en la península ibérica bien, pero ¿es posible eso? Y simplemente lo último, eso, lo mismo, vosotros incidís en que los científicos no llegan a la sociedad, ¿no? ¿Y por qué creéis que no solo no llega, sino que yo creo que gran parte de la sociedad tiene una visión de los científicos como también muy ecologistas, o, ¿sabéis? Como que sois el enemigo también, sobre todo del mundo rural o del mundo agrario y demás. Somos los pocos científicos que decimos algo, porque la mayoría de los científicos, bueno, el dicho es que viven en la torre de cristal, ¿no? A mí que me dejen hacer mi trabajo, que me dejen en paz, yo no me meto con nadie, que hagan lo que quieran, yo estoy en mi laboratorio o en mi campo y tal. A los que creo, a lo mejor estoy hablando ya de un punto de vista muy personal, pero a los que se da caña por esas cosas, somos a los que sí lo intentamos. A los que divulgáis. Sí, bueno, o lo que sea, divulgamos, hacemos activismo o llámalo como quiera. Mario quería decir una cosa, yo quería contestar a lo que decías tú de la población, pero a lo mejor lo que quería decir Mario está más relacionado con lo que hablábamos antes. No sé si me hace falta esto, hace falta. No. Es un poco raro. Bueno, yo quería dar un poco el coñazo en el sentido de que, por un lado, empezamos hablando de biodiversidad y estamos deslizándonos en menos de 10 minutos a la sostenibilidad. Es muy complicado y me da un poco de pena porque me interesaba hoy hablar de biodiversidad, ¿no? Por un lado. Y conectando con eso, es que estamos hablando de humanismo. Para ver por qué no se percibe que la población es un problema, lo que necesitamos son economistas, no necesitamos biólogos. Entonces estaríamos hablando de otras jornadas, ¿no? Yo digo, no sé, me da mucho vértigo pensar en esto, pero creo que llevo 20 años oyendo eso de que tenemos que seguir teniendo niños, pero no te terminan de decir la frase, y la frase es porque no sostenemos las pensiones. Entonces ese es creo que es, bueno, estoy simplificando por didáctica, pero creo que ese es el problema, es un problema humanista, ¿no? Entonces, o bien traemos un economista que nos resuelva eso, o aquí estamos enredando, ¿no? Entonces yo hacía un llamamiento por seguir hablando de biodiversidad un ratín antes de caer rápidamente ahí al campo Astur y tal, que, bueno, pues que va a llevar mucho rato, ¿no? Sí, yo sé una cosa respecto a ver si la conecto con la biodiversidad y tal. Lo que decías tú de la gente que se va al campo, de las razones, de las ciudades, bueno, pues hay muchos análisis de por qué. Es un problema, y en España hay un libro ahora muy impactante que es La España vacía, tal, aparte de cuestiones más locales y tal. Bueno, es decir, sin entrar en causa, es un fenómeno global, está pasando en todas partes. O sea, no pasa aquí en Asturias porque no sé qué, o en León porque no sé qué. Yo tengo también mi lista de razones por las que yo creo que pasa en un sitio o en otro, pero es un fenómeno global. O sea, es un fenómeno global. ¿Vamos a parar un fenómeno global? Aquí a escala local, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que la gente se va a vivir a las ciudades en Bolivia, y se va a vivir a las ciudades en Tailandia, y en Rusia, y aquí. Es un fenómeno global. Luego ya entramos en si es bueno o malo, qué partes buenas, qué partes malas tiene, ¿no? Pero analizarlo así con visión local, yo creo que ahí es cuando nos equivocamos. Pero bueno. Y el tema de la biodiversidad a nivel local, o sea... Hombre,
Depende de qué biodiversidad estemos hablando. Cuando yo te decía que cuando hablamos de biodiversidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos conservar los ecosistemas asturianos mejor, pese a que los cántabros o los gallegos hagan lo que sea? Hombre, claro que sí. Podemos hacerlo mejor de lo que lo hacemos, sin duda. Estamos hablando de conservación a nivel global, tenemos que tener unos patrones o unas políticas o lo que sea generales, ¿no? Que son Naciones Unidas diciendo cosas que nadie escucha, ¿no? Y tienes grandes congresos científicos diciendo cosas que nadie escucha o que muy poca gente escucha, que no llegan verdaderamente. Pero yo creo que se puede mirar, o sea, mirado a nivel global es como tenemos que hacer la cosa. Y claro, que se puede conservar mejor Asturias, o sea, y también, claro, que sería mejor que se coordinara, estamos hablando por Cordillera Cantábrica, que se coordinaran las acciones, claro. Pero bueno, yo lo veo, no sé, no tanto sí o no a tu pregunta, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo voy a caer en eso que pide Mario, que no caigamos. Tuvimos muchos debates, pero es que ya es inevitable. Tú lo que no puedes es pretender que la biodiversidad o la sostenibilidad o la conservación, ¿verdad? Se mantenga en un compartimento estanco, al margen de lo social. Porque, oye, nos guste o no nos guste, en el planeta Tierra pues viven unos bichitos que son los seres humanos y que somos los que tenemos la gran capacidad de transformación. Entonces no podemos hablar de biodiversidad manteniéndola en compartimentos estancos al margen de lo social. Cuando se mantiene este discurso, a mí me gustaría, el discurso de la biodiversidad, de la sobrepoblación, etc., me gustaría, pues, que hubiese un mayor componente, pues no sé, llamémosle de análisis social o político, porque no es lo mismo los niveles o la incidencia que podemos estar teniendo la población del primer mundo con nuestros niveles de producción y consumo que la que pueden tener en el tercer mundo, donde están en unas situaciones pues de miseria y de sobrevivencia al límite. Entonces, eso creo que es muy importante también tenerlo presente en ese discurso y hablar de cosas pues, como la soberanía alimentaria, la producción de alimentos en proximidad, la huella ecológica, etcétera, etcétera. Cuando nos quejamos de que a veces, pues por un lado está la investigación científica y por otro lado está la gestión, que los políticos no escuchan, que está desgajado, pues al igual tenemos que a lo mejor hacernos también algo de autocrítica, o tienen que hacerse algo de autocrítica. Yo no soy científico, en ese sentido, de decir, bueno, y a lo mejor igual, ya que en nuestros análisis nos está faltando también la parte social, que debería de estar integrada en esa investigación, porque claro, no podemos hablar ni de sostenibilidad, ni de conservación, ni de nada, si nos olvidamos del aspecto social. Y por poner un ejemplo, que además ahora está de máxima actualidad, muy centrado aquí en Asturias, los incendios forestales. Desde un punto de vista de la investigación o de la biología pura y dura, pues seguramente el hacer quemas controladas y desbroces en los montes es totalmente desaconsejable porque tiene unas repercusiones, etcétera, etcétera. Ahora bien, desde un punto de vista pues de la gestión, desde luego, eso es lo más recomendable, utilizar ese tipo de instrumentos para evitar que después nos ocurran los grandes incendios que nos están ocurriendo. Y como eso, pues bueno, podríamos poner ejemplos de muchas más cosas. Bueno, lo primero una pregunta para ti. Estás hablando del discurso de la biodiversidad, no sé si te referías a mi charla o te referías a un discurso general. Lo que expusisteis tú y Rolando aquí. Vale, o sea, yo líbreme Zeus de querer dar un discurso aquí o de hablar de todo lo que se va a hablar. Yo en 20 minutos tenía que hablar de qué es la biodiversidad, ¿no? A mí me hubiera gustado también hablar de muchas más cosas y de entrar en muchas más causas. Desde luego, lo que estás diciendo de la autocrítica ya lo dije antes, estoy completamente de acuerdo. O sea, si está fallando, es que está fallando, alguien está haciendo las cosas mal y yo creo que los científicos están haciendo las cosas mal ahora. Creo que hay un pequeño malentendido ahí en el asunto de la biología, lo que dicen los biólogos, el integrismo biológico o la biocracia que dice algún sabio local. Hay una ciencia que se llama conservación y la conservación tiene una parte que es biología.
pero que no es ni la mitad. Y hay una parte de política, hay una parte de derecho, y hay una parte de geología, y hay una parte de sociología, y hay una parte de psicología. O sea, si tú te abres un libro sobre biología de la conservación, libro de texto, de primero de carrera, bueno, aquí no se estudia biología de la conservación, que yo sepa, tal vez sí, pero te abres un libro de texto de primero de carrera y claro que se habla de cuestiones sociales, y claro que se habla de manejo, no se habla desde ningún integrismo. Quiero decir, lo que creo es que eso es un poco, por lo que lees en la prensa o lo que lees en comentarios de la gente, es un pelo el hombre de paja. Es decir, la falacia de decir, claro, lo que tú dices es tal cosa, que no es lo que dice nadie, y le pegas 40 hostias al que está diciendo esa cosa que no lo está diciendo nadie. Entonces, no creo que nadie, bueno, igual alguien en esta sala sí, pero yo creo que nadie propone que la biología y los criterios biológicos tengan que ser lo único, ni siquiera lo principal, bueno, tal vez lo principal sí, en la gestión de un territorio, o en la conservación de la biodiversidad. Tal vez una conservación de la biodiversidad sí deba ser lo principal, pero no lo único, y no lo dice nadie, no creo que lo defienda nadie. Bueno, a lo mejor hay gente así de internista, yo desde luego no lo soy. A lo mejor te refieres a eso con el discurso de la biodiversidad, pero si hablamos de conservación, si lees un libro de conservación, una parte social salvaje, y una parte de política, de legislación, de geología, de un montón de... La conservación es una ciencia multidisciplinaria, a lo mejor es un error, es una cosa que yo hablando con Mario el otro día, terminé por dar una razón. Yo tiendo a hablar, y probablemente lo he utilizado, de biología de la conservación, y creo que es un error llamarlo biología de la conservación. Creo que hay una ciencia que es conservación, ciencia que tiene departamentos en las mejores universidades del mundo, ¿sabes? O sea, que no es una cosa que nos estamos inventando, que aquí no se usa, que Asturias no llegó, mala nuestra, mala de quien sea. O sea, no llega al periódico, no llega a los políticos ni de coña, pero ni de cerca. O sea, que hay una ciencia que se llama conservación y que no son biólogos, no son biógrafos. Bueno, me estoy calentando, perdona, del todo. También por animar un poco el debate. Sí. No, pues Yo quería ir también un poco en la línea del lago, haciendo referencia a que las ciudades en cierta forma son más manejables. Posiblemente no nos estemos dando cuenta que parte de esa biodiversidad perdida es una parte de negar las consecuencias de vivir en una ciudad. Y me explico. Una vez que vives en una ciudad y quieres los lujos de una ciudad, tienes que acceder y compartir el monocultivo de una serie de producciones que te están metiendo, que tú no quieres mirar para otro sitio. Yo quiero hacer referencia a unos datos que tenía en 1960, donde, por ejemplo, Asturias, en aquel momento producía el 80% de los alimentos que consumía. Actualmente no tenemos ni el 20%. Aquello era biodiversidad. Y aquello era biodiversidad también por una agricultura bien hecha, pilar muy importante para la biodiversidad. Yo también soy pescador, entre otras cosas, y me encanta cualquier actividad en la naturaleza. Algunos dicen que soy un maniático, no sé, pero sí vivo por y para la naturaleza. Viví en ella y quiero morir en ella. El tema de las truchas y todo esto, que siendo pescador, cierto es que los cormoranes podrán tener una parte de culpa, pero una parte de culpa pequeña. Sin embargo, a los principales consecuencias no miramos para ello. Para mí, uno, que hay que decir las cosas a veces en su justa medida y en su sitio, es el tema de herbicidas y pesticidas que consumimos mayoritariamente en grandes ciudades y que tampoco miramos para eso. Quizá estoy un poco saltado porque además de a veces palos vienen pedradas y a mí me vienen todas. Era un poco esto por encender el debate y mucho me temo que de aquí a mañana quedará tiempo para más. Gracias. A mí en plan general, y de hecho no me parecía que era buena idea entrar hoy en esto porque suponía que íbamos a hablar mucho más mañana. El que vive en Avilés vive en una ciudad. Sí, ¿no? O sea, estás hablando de la gente que vive en la ciudad, la gente que vive en la naturaleza, estás poniendo una línea entre unos y otros, que vive en llanera... No, yo no. Bueno, no, lo que yo te entendía, lo que decías tú, de si la gente que vive en la ciudad, los herbicidas, no sé qué, y el que vive en la naturaleza, me parece que, sobre todo en Asturias, pero en todas partes, es bastante artificioso y sobre todo que no nos conduce a nada, quiero decir, a ser constructivos en una reunión como esta, ¿no? En salir todos de aquí con otras ideas o con otra forma de pensar, ¿no? O sea, no... Entonces, no sé, yo creo que ese tipo de cosas de ciudad-campo, lo primero no creo que exista. Y lo segundo, sirve también para el hombre de paja. Es que tú eres de ciudad
por lo tanto quieres esto, por lo tanto haces esto, pim pam, ¿no? Y tú eres del paisano del pueblo, es que los de los pueblos hacen esto, pim pam, y es mentira, es que no hay esa división, yo creo que no hay esa división. Yo creo que no hay esa división. Y yo creo que sobre todo pensar de esa manera, como arquitectura para pensar, o sea, cómo pones los muebles en la cabeza para pensar y para interpretar lo que tienes delante, te conduce a... yo creo que es maniqueo, te conduce a los extremos. Te conduce a estos contra estos. Es que yo solo veo el abandono. Sí, hombre, de abandono podemos hablar también, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Bueno, o sea... No sé. Podemos hablar de abandono, pero... Sí, yo creo que salís un poco del tema, sería más bien algo para hablar mañana, ¿no? Pero bueno, un poco también, digamos que esto serviría de ejemplo de lo que comentaba cuando hablaba de cómo debemos de concluir cuál es el problema que está afectando el factor que está afectando a un determinado problema de conservación. Tú me comentabas tu impresión sobre que el abandono es la causa de la pérdida de biodiversidad y sobre los problemas de las truchas y demás. Bueno, eso encajaría dentro de esta primera parte. Habría que ver, para cada tema concreto, habría que ver realmente qué es lo que está pasando. Y si las cosas son así, que como hipótesis me parece bien, o si no, claro. No sé si entiendes lo que quiero decir. El problema es que hay veces que ya falta tiempo, que ya no nos queda tiempo. Sí, yo eso llevo oyéndolo 25 o 30 años. Y durante esos 25 o 30 años, lo único que he hecho es oír eso, no se ha hecho nada en el medio. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Hay otra cosa respecto del tiempo también, y es que tenemos un problema, vale, contestar a esto con un análisis científico nos lleva 5 años y no tenemos tiempo. Pero la ciencia no solo es hacer experimentos, y eso es algo que falta aquí en la administración claramente, y es, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe sobre el tema? ¿Qué se sabe? Vamos a coger la literatura, vamos a coger la bibliografía, te hablo de libros, vamos a ver qué se sabe, qué pasó en otros sitios, qué pasó aquí, qué información tenemos. Hacer un análisis bibliográfico que lleva 5 días trabajando a media jornada, ahora mismo lleva 5 días. Saber qué le pasa al urogallo, por salirte del tema, ¿no? Saber qué le pasa, vale, no lo vamos a saber leyendo, pero si leemos durante 5 días y hacemos una revisión bibliográfica antes de empezar, entonces todo lo que hagamos a continuación va a tener un fundamento. Si simplemente nos dejamos guiar por a mí parece que sí, a mí parece que no, a este parece que no sé qué, y este sabe mucho de esto porque lleva toda la vida pescando y yo también llevo toda la vida pescando, no tengo ni puta idea sobre qué le pasa a las truchas y a los salmones. Yo no lo sé, tú tampoco, tú tienes una opinión, yo tengo otra, pero no lo sé. Perdón. Bueno, vuelvo a lo de antes, estabais con que en trasladar este tipo de conocimientos a la sociedad, a los políticos. O sea, yo a la sociedad creo que sí, es fundamental el trasladar el conocimiento para que la sociedad tenga su opinión y pueda actuar. Y los movimientos sociales lo mismo, ¿no? Pero los políticos yo creo que depende de qué políticos. O sea, no son todos los políticos iguales. Yo creo que muchos políticos, básicamente los políticos que nos gobiernan y que nos han gobernado, no tienen ningún interés en aplicar este tipo de cosas porque responden a otros intereses. O sea, si a los políticos les planteas pues hay que llevar una gestión del agua sostenible y luego en base a la gran obra y tal, ellos están interesados en hacer la gran obra porque hay gente detrás que les presiona para que se haga hormigón y cemento, y eso pasa absolutamente con todo. O sea que básicamente yo creo que en ciertas organizaciones políticas que tienen interés en poder solucionar los problemas que tiene la sociedad, y uno de los problemas que tiene la sociedad más gordos, aunque no se vea con la misma nitidez que por ejemplo se ven los problemas sociales, es la crisis ecológica en estos momentos en general. Entonces su actuación pues será la de un partido político que tiene interés en resolver todos esos problemas, pero los partidos políticos que han gobernado este país solamente atienden a este tipo de problemática cuando a lo mejor un movimiento social, en este caso los movimientos ecologistas, presionan lo suficiente, pero daros cuenta que toman medidas aleatorias. O sea, hace 4 días teníamos una ley de montes en Asturias, por presiones de un sector determinado pues la cambian, ahora pues igual a lo mejor, como han visto algunas consecuencias en los últimos tiempos, vuelven a cambiarla. Esos políticos no atienden ni a razones científicas ni de ningún tipo. O sea, yo creo que lo interesante de este tipo de jornadas es
que nos prepara a nosotros, a los activistas sociales, a los militantes de los partidos políticos que tienen interés en transformar la sociedad, para poder incidir en la sociedad y que ésta tome conciencia de ello. Y los políticos, aunque respondan a intereses de otros sectores, pues van a verse obligados, como se están viendo en muchas ocasiones, a hacer políticas que son contrarias a esos sectores, ¿no? Un poco es lo que yo pretendía decir con esta diapositiva, que la sociedad es la que presiona al final, es la que decide qué políticos nos gobiernan, porque al fin y al cabo son elegidos por la sociedad. Entonces, si la sociedad tiene criterio y está bien informada, pues tendrán más capacidad para elegir. Por eso es muy importante, pero desde luego yo creo que no hay que dejar, en todo caso, también de incidir o de tratar de incidir directamente sobre los políticos. Creo que es, bueno, un triángulo. Pero sí, estoy de acuerdo. Mario, sí, lo que voy a decir ahora viene de lo que de la intervención de Lago, como que creo que además estaré de acuerdo muchas veces, y estaba casi seguro que si venía aquí iba a terminar diciendo algo así. Y lo que voy a decir es que no pidáis a los biólogos que se diluyan. No, porque es que nuestro trabajo es hacer biología. Entonces aquí tenéis los biólogos de una estatura, de una talla del copón, vamos a preguntarles por biología. Luego tendrá que llegar Pata está ahí atrás y mezclar eso con los sociólogos, con los economistas y con quien haga falta y con la gente. Pero la biología es biología. Entonces, voy a poner un ejemplo por didáctica. Traemos aquí a quien hablar del cáncer y le metemos por el medio sociología, ¿no? No se le ocurre a nadie. Esa dilución solo se nos pide a los biólogos de la conservación, ecólogos y compañía, ¿no? Estamos hablando, inmediatamente se nos pide que apliquemos la sociología a lo que estamos contando, ¿no? Yo te cuento mi teoría o mi práctica y luego tú le metes la sociología por medio, como en todo, porque en todo entra. Incluso en qué tratamos en un hospital. Entran los presupuestos también, entra el gerente, pero el paisano que está haciendo su trabajo de microbiología lo hace lo mejor que sabe y te dice su opinión al respecto. Entonces yo os pediría a los que os toca gestionar o hacer política, no diluyáis a los expertos, luego los tenéis que mezclar vosotros, pero la opinión de los expertos tiene que salir pura, sin pedirles que la diluyamos, sino es que queda en nada. No sé si me explico. Desde luego poder no tenemos, más poder que hablar y que expresar opiniones, porque poder no tenemos. Poder, tal vez hay gente que tiene una licenciatura en biología y que tiene cierto poder porque está en la administración, pero desde luego los biólogos o la gente que está haciendo investigación, generando conocimiento, poder no tenemos, más que eso. Es una profesión como otra cualquiera, tú escuchas lo que produce y decides si lo usas o no. Yo muchas veces me pregunto qué pasaría si se haría una formación biológica, bueno, de biología y de ecología obligatorio en la formación de políticos. Sí, porque, o también fomentar la política en la carrera de biología, para que vayan allá también algunos. Porque yo creo que solamente si existe una base de conocimiento de los políticos, van a hacer caso a los biólogos, van a entender qué importancia tiene, que es la base de todo. Si no funciona ya el ecosistema en donde vivimos, perdemos todo. Y me parece que siempre hacen mucho más caso a los economistas, porque claro, ellos quieren ser votados la siguiente selección o lo que sea, y no piensan o no quieren pensar a largo plazo. Yo creo que en la carrera de biología es una vista completamente distinta a la que tienen los políticos. Pero ya también sé que muchos políticos tampoco estudian política para ser políticos luego, pero tal vez, no sé, que la mayoría tenga acceso a ese conocimiento y que lo valora. Bueno, decir que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y la conservación como ciencia, como asignatura donde se enseña, sí tiene un componente de política. De todas maneras, si los economistas, si los políticos escuchan más a los economistas, por hacer autocrítica desde aquí sentado como biólogo, es que los biólogos estamos haciendo mal. Es mala muestra. O es que los economistas son muy listos y lo están haciendo mejor. Es lógico, bueno, lo podemos interpretar de mil maneras, pero yo no puedo cambiar las cosas más que tratando de hacerlo mejor yo. Lo único que puedo hacer yo es tratar de comunicarlo mejor, de dar el coñazo todo lo que pueda, de explicarlo mejor, y si no se me entiende es que lo estoy explicando mal y volver a explicarlo otra vez, ¿no? Pero es que tenemos el tiempo y las energías que tenemos, pero
yo prefiero no acusar a nadie o no echar culpas a nadie, sino que si los biólogos o los conservacionistas no tenemos suficiente influencia, porque lo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal. Pero tal vez se podría organizar jornadas con políticos de vez en cuando. Como esta. Sí. Claro. ¿Con políticos? ¿Hay Claro. políticos? Claro. Sí. Y algunos biólogos. Claro, de hecho, cuando vea sugirió esto antes de empezar a definir nada, yo dije, yo me apunto a lo que sea. O sea, una jornada con políticos, con gente que verdaderamente sí está más cerca de la capacidad de decisión, no, me apunto ya, y aquí estoy, ¿no? Yo nunca he dicho que no a una solicitud de ese tipo, lo que pasa es que siempre somos listos. Temo que la mayoría de los políticos no les interesa mucho el tema. Mala cuesta. En mi opinión, pues los políticos que no les interesa el tema, no les tenemos que coger, sino tenemos que coger a los políticos que sí estén concienciados en todos los aspectos de la sociedad, tanto políticos, económicos como medioambientales, porque una sociedad no solo se sustenta económicamente, sino medioambientalmente, porque cuantos menos árboles haya, menos vegetación, menos fauna, más enfermedades nos van a salir y menos va a ser la calidad y peor va a ser la calidad de vida, en mi opinión. Sí, sin duda, pero bueno, volvemos a esta cuestión. Hace falta que la sociedad tenga criterio, esté concienciada y que tenga criterio a la hora de interpretar las noticias y demás. No se consiga eso, es imposible. Bueno, yo quería comentar a lo mejor un prejuicio que tengo respecto a lo científico y tal. O sea, me refiero a que veo lo científico que se centra en algunos factores, saca unas conclusiones, pero quiero decir que tiene una visión al final limitada de las cosas, que hay una incertidumbre que está por encima de todo ese análisis y todas esas conclusiones que puede sacar. Es decir, que al final la naturaleza se escapa al conocimiento. Entonces, vale. No, la cuestión es si por encima de todas estas propuestas y de todo lo científico no habría que tener una idea de respeto a la naturaleza que superara los planteamientos científicos, digamos, por si acaso, ¿no? Porque no llegamos a saberlo todo y, bueno, no sé, o sea, que, quiero decir, el conocimiento científico nos puede dar una idea del funcionamiento, de que existen los ecosistemas, de que las cosas están relacionadas y que si realizamos una acción tiene unas repercusiones en otros, ¿sabes? A entender ese funcionamiento, pero no a determinar todas las consecuencias de las acciones. Sirve más como un médico, ¿no? que diagnostica y puede ir reparando, bueno, lo que decía este señor, ¿no? En ciclos sucesivos de propuestas, resultados y tal, pero bueno, quiero decir que habría que ver y bueno, el otro día estábamos también en una charla sobre el medio rural y comentaban que claro, durante cientos de años hemos llegado a un equilibrio con la naturaleza en el medio rural, donde se mantiene la diversidad. No sé si eso realmente es así, o bueno, un equilibrio a lo mejor cambiante, ¿no? Que se va transformando. Si no, podría ser ese un punto de partida para nuestra relación con la naturaleza. Bueno, está claro que la sociedad industrial pues lo que ha hecho pues, ha provocado un desequilibrio. Bueno, lo dejo ahí, para que habléis vosotros. Una cosa respecto a lo primero que decías, de que los que no existen biógrafos, los que toman las decisiones son otros. A mí lo que me gustaría es que los que toman las decisiones tomen decisiones informadas por ciencia, que es el mejor conocimiento que tenemos en el momento. A lo mejor hay otra cosa dentro de 50 años, pero en este momento si tenemos que tomar una decisión sobre si operar o no operar porque me duele la barriga y no sé más, yo quiero la mejor ciencia. Yo quiero la mejor ciencia para tomar la decisión de si, no el mejor científico, sino que el que me vaya a operar se haya leído lo último sobre fisiología del aparato digestivo humano, ¿no? Entonces, los que tienen que tomar las decisiones sobre todas estas cuestiones, yo lo que les pediría es que estuvieran informadas por la mejor ciencia, informadas por otras cosas también, pero por la mejor ciencia. Y eso es lo que me parece que falta. O sea, los biólogos no toman decisiones.
habrá biólogos que además de ser biólogos tomen decisiones, ¿no? Y habrá un señor que es de Noriña y además toma decisiones, pero no tengo que decir que los de Noriña toman decisiones, ¿no? Entonces, yo no creo honestamente que haya políticas en este momento en España, desde luego, inspiradas por la biología. Yo no lo creo. Creo que es otro hombre de paja. Es que esos quieren, que tal, y lo que no. Pero bum, bum, a pegarlos, ¿no? No sé si eso iba un poco por lo que decía al principio o no. ¿No? No sé. Y yo de biología no tengo ni idea, de historia es un poco, y eso de que hubo un equilibrio en el campo es totalmente falso, realmente. Porque el hombre siempre lleva ganando espacios interiores y exteriores cada vez más desde las primeras civilizaciones, ocupando espacios que antes estaban ocupados por el medio natural, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿Eso en Europa? no, a nivel mundial, donde más todo el mundo desarrolló. La diferencia es la velocidad de desarrollo respecto a eso, o que en algún momento hubiera un retraimiento respecto a eso, porque claro, no es algo lineal. Los sitios, por ejemplo, de la Amazonía, primero llegaron al Neolítico y volvieron otra vez a una situación que podríamos llamar paleolítica, pero eso no quiere decir que no siempre el hombre intenta dominar la naturaleza y llevamos una constante hasta llegar al punto en el que hemos pasado por encima de, pero yo ese equilibrio yo no lo veo nunca. Yo a lo largo de la historia creo que siempre estuvimos intentando someter a la naturaleza para nuestro propio beneficio. Es una búsqueda sin fin del... Eso es un punto de vista eurocéntrico. Eso es un punto de vista personal de escala, pero es que cada uno hace lo que puede. Es decir, si una comunidad de aborigen de no sé dónde no hace más, es porque no tuvo los medios, pero en el momento en que los desarrolla, eso siempre va a ir ahí, porque puedes decir que es eurocéntrico, pero no solo los medios son en Europa. Tú vas a las comunidades precolombinas y demás hicieron exactamente lo mismo hasta el punto en el que pudieron. No puede hacer lo mismo una persona que tiene una máquina de vapor que una persona que no tiene ni escritura. Eso es una cuestión de desarrollo, pero el hombre siempre entendió, yo creo que de hecho es la primera vez que nos planteamos si no tenemos que seguir ahí. Era el tema que iba a hacer el comentario, precisamente, que me llamó mucha atención porque yo nunca me lo había planteado. El tema ese de hasta dónde hay que volver hacia atrás, que si podés dar un poco más de eso, el tema, ¿a dónde volver hacia atrás? ¿Hasta qué punto? Porque, claro, lo de toda la vida, como lo de los cormoranes, que pasa aquí en la sociedad ahora, ¿no? Te dicen, ¿quién un poco cormoranes o tal? ¿Hasta qué punto es sostenible volver hacia atrás y hacia dónde? Bueno, lógicamente volver al principio es imposible y además tampoco tendría mucho sentido, porque como especie y además con la población que hay ahora mismo en el mundo necesitamos producir alimentos, ¿no? Yo creo que se trata de organizar las cosas para conseguir lo que necesitamos y no ir más allá, no machacar el medio ambiente más allá de lo estrictamente necesario. Y desde luego eso requiere cambiar muchas políticas y muchas pautas de comportamiento. Pero sería viable mantener una especie sin volver hacia atrás del todo, yo qué sé. Sí, claro. Bueno, depende de qué especie, claro, depende de qué especie y qué situación, porque estamos hablando de procesos muy complejos, pero yo creo que se puede, digamos que se puede hacer todo. Lo que pasa es que hay que cambiar muchas pautas de funcionamiento para conseguirlo, y de ahí es donde parte que no hay ninguna voluntad. A veces se habla más de un conflicto que no existe que del conflicto real. Se crea un conflicto que realmente no existe. Bueno, dice Alfredo del Hombre de Paja, estás ahí pegándote con algo que no existe, que nadie ha dicho, de hecho. Sí, me vais a perdonar que intervenga. Llegué tarde al debate porque veníamos precisamente de un acto. Se cumplen los 25 años de la Unión de Consumidores y veníamos precisamente de una charla hoy que está tan en juego la cuestión de la soberanía y quién decide sobre qué. Era una charla sobre la energía, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, cómo tenemos un modelo energético sobre el cual pues lo que se penaliza sobre todo es el que tengas capacidad de decidir, ¿no? O sea, estamos dentro de la legislación que más dificultades pone a que pongas una placa solar encima de tu casa. Y la reflexión que cabe hacer, ¿no? Es cómo es posible que millones de personas que son como consumidores no son capaces de hacer frente al oligopolio de un sector energético, con lo cual la mera agregación individual no es suficiente para hacer frente, ¿no? La identidad como consumidor no es suficiente para poner límite a esto. Y yo creo que es fundamental en un debate sobre qué relación tiene que tener la función científica, la organización de la sociedad y la intervención de lo político, el ver cuáles son los límites de las distintas herramientas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, en momentos de cierta fractura social o política, lo hemos visto ahora con el tema de la navegabilidad en el parque de redes, pues ha influido más la disputa interna de la FSA
el que, a pesar de que en caso el candidato era sanchista, han visto que los votos de las primarias, como Barbón no apoyaba la navegabilidad, han votado todos al candidato de... Y eso ha hecho que la FSA tome nota y cambie su posición cuando era en principio minoritaria. Es decir, han cambiado su posición acerca de la navegabilidad de redes porque en su pugna interna hay una presión y una movilización a nivel local que en un momento determinado cuela un contenido que hasta ese momento, y no a jugar sin algo malo, simplemente que en momentos de cierta fractura, pequeños movimientos tienen un impacto que normalmente no tienen. Es decir, millones de consumidores, a pesar de que cada vez consumen menos energía, pagan más caro, tiene menos capacidad de presión que puntualmente una comunidad organizada, insisto, sin entrar a debatir sobre el contenido de lo que estaban proponiendo, y eso yo creo que nos tiene que hacer pensar. Yo me disculpo de antemano porque no he podido escuchar la explicación, pero si un extraterrestre llegase y viese el diagrama, lo que vería es que hay un privilegio epistemológico sobre el conocimiento científico, es decir, las flechas van en una sola dirección. El conocimiento científico informa adecuadamente a la sociedad y si acaso la sociedad influye sobre los políticos gestores, y claro, necesariamente hay una interacción. El pueblo que no puede hacer nada es aquel que dice que no puede hacer nada. O sea, si un biólogo dice, yo no tomo decisiones, como que no. Hay directores de proyecto, hay gente que tiene gestores de subvenciones. Decimos, los políticos viven al día a día y los biólogos tienen una visión a largo plazo porque esto va con la disciplina. Pues todo el mundo sabe que en el campo científico tienes que vivir también al día a día. Tienes que, no sé en el campo de la biología, pero en otros campos tienes que ir a orientarte a aquellas investigaciones que vayan a contar con subvenciones, a veces de la Unión Europea y otras no. Tienes que pegarte con tus colegas porque hay paradigmas en disputa. Tienes que tratar de atraer a los estudiantes o las estudiantes que más capacidad tengan para generar y conseguir becas y de nuevos recursos que te hagan finalmente, si tienes un poquito de suerte y has consolidado tu carrera científica, hacer lo que te apetezca. O sea, para llegar a ese lotín has tenido que atravesar todo un recorrido, ¿no? en el cual no siempre haces lo que quieres y en el cual tienes que hacer muchos equilibrios. Y eso es política también. Y yo creo que eso, si no se tiene en cuenta de cómo la producción científica pues está atravesada de relaciones de poder, pues entonces es cuando uno se enajena y sueña con que hay una cuestión que es la producción pura y la pura reflexión, y yo creo que eso no es así. Hay políticas científicas que favorecen desde el campo institucional determinado tipo de líneas de investigación y, por ejemplo, nos encontramos, el otro día estábamos un centro tecnológico sobre producción agroganadera, en la cual su mayor obsesión, lógicamente, era conseguir la conservación durante más tiempo de los productos, porque lo que están pensando es en la exportación. Y yo les decía, ¿y si algún día os piden exportar carne a la luna? Pues científicamente hablando, no, sería desde su punto de vista legítimo, enajenado de las condiciones sociales de producción, sería legítimo pensar cómo hacer llegar carne a la luna. La cuestión es que socialmente eso es irracional y no responde a ningún criterio científico porque no es sostenible. Entonces, los gestores políticos tienen una gran capacidad de influir sobre lo que se investiga, los investigadores tenéis capacidad de determinar y orientar muchas cosas, y lo que es menos claro es cuando la sociedad es capaz de influir sobre las prioridades de la investigación científica, porque la universidad, por ejemplo, no es especialmente permeable, precisamente por esa condición de privilegios epistemológicos. O sea, en pocas ocasiones vamos a consultar a la gente, oye, ¿por dónde tenemos que...? Y eso ha hecho que investiguemos más sobre el cáncer de próstata que sobre el cáncer de mama. Y eso tiene poco de científico, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de género, cuál es tu posición de privilegio, y cuando nosotros los tíos nos ponemos malos, pues corremos a que se investigue lo que tengo que investigar. Eso es política también. Pero quizás a mí lo que me toca, yo soy físico de formación, pero mi trabajo de investigación lo hice sobre sociedad de riesgo, producción agroalimentaria y sobre la crisis de las vacas locas. Y si algo demostraba la crisis de las vacas locas es que antes de esa crisis hay un paradigma científico puro que decía que las enfermedades se tenían que transmitir por virus y bacterias. Y eso de los priones es una cosa que estaba ahí, que no existía. Y si hubiésemos orientado las políticas científicas en torno a ese paradigma dominante, pues no habría problema ninguno, aparentemente, en darle de comer proteínas de origen animal a animales que son vegetarianos. Fíjate, habría tomado una decisión súper científica. Pero, ay amigo, empieza a morir gente. Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no solamente, ¿no? La encefalopatía espongiforme bovina no solo afecta a los bovinos, sino también empieza a afectar a las personas. Y eso abre un interrogante, y hasta que no se muere gente, la ciencia, lo que eran voces minoritarias de la ciencia que planteaban un paradigma alternativo acerca del contagio de las enfermedades, no tiene que reconocer que su paradigma sobre la transmisión de enfermedades pues tenía algún tipo de límite. Y fuerza a la ciencia a cambiar. Por tanto, creo que si queremos realmente tener un debate serio
sobre qué política, cómo modificar la correlación de fuerzas actual y que haya políticas que sean más sostenibles, tenemos que reconocer que nuestras reflexiones y nuestra práctica diaria están atravesadas por las relaciones de poder, no emanciparnos de ellas, saber nuestras limitaciones, porque solo desde ahí podemos aportar a un debate ciudadano consciente y ayudar realmente a la ciudadanía a tomar las decisiones correctas, porque es que los científicos somos ciudadanos también y ciudadanas, y creo que eso tenemos que aplicárnoslo también en nuestro campo de investigación. Yo creo, igual no te entendí, o igual me perdí en un momento, pero yo creo que tal y como has descrito que funciona el método científico, cómo funciona la ciencia, a nivel internacional, no a nivel de la Universidad de Oviedo, ¿no? La ciencia como algo que es algo de la humanidad, ¿no? Es la humanidad la que es un producto de la humanidad. Yo creo que no funciona como yo te entendí que tú acabas de decir, honestamente. O sea, el tema de los paradigmas y de que muere gente y de no sé qué, la ciencia siempre funciona rompiendo paradigmas y son otros científicos los que cambian el paradigma. Creemos una cosa hasta aquí, hasta que encontramos otra. Por supuesto que los científicos no viven en una torre de cristal, viven relacionados con el entorno. Por supuesto que hay política científica, pero o sea, que haya política científica, que haya cuestiones científicas de política, no creo, pero a lo mejor te entendí mal, ¿eh? O sea, si me lo dices, si no era eso lo que decías tú. No tiene nada que ver con lo que estaba diciendo antes de que los científicos no tenemos capacidad de decisión sobre las políticas que se hacen en Asturias, por ejemplo, sobre un tema concreto, el que sea, me da lo mismo. La conservación del urogallo o la asturiana de los valles. O sea, son dos cosas distintas. O sea, que haya política científica no es lo mismo que los científicos sí estamos en política o que no sé, a lo mejor te entendí mal. Pero vamos, que los paradigmas los van cambiando los científicos, si te entendí bien, así no es como funciona la ciencia. A lo mejor te entendí mal. Yo lo que decía es que los paradigmas no cambian solamente fruto de la reflexión dentro del campo científico, no es resultado de que nos juntamos los científicos considerados iguales, no, porque dentro de la estructura de ciencia hay quien sostiene un paradigma dominante cuyo cuestionamiento no me interesa que sea puesto en tela de juicio. Ahí es donde lo perdí, porque la ciencia funciona con revisión por pares. Hay investigaciones y publicaciones que en la puñetera vida será un experimento de verificación. Hablo desde el campo de la física, que es lo que yo conozco. Claro. O sea, pero decir que eso funciona como prueba, ensayo y error, o sea, eso es vivir en un mundo que... O yo no te entiendo a ti o tú no me entiendes a mí. Claro, el sistema de revisión por pares consiste, por supuesto que se cuela porquería, el sistema de revisión por pares no es perfecto, pero el sistema de revisión por pares es el único que tenemos, hasta ahora no hay uno mejor, y es el que hace que a la larga, a medio plazo, a largo plazo, determinadas ideas se vayan fijando, determinados paradigmas, como tú decías, y otros no, pero eso funciona así. No funciona como que haya unos cabrones que odian a otros. Pero es que es mucho más complicado y un poquito más perverso. Las publicaciones de las cuales, si tú quieres acreditarte en la universidad, que tiene mayor impacto... Ahora tú estás hablando de la Universidad de Oviedo, Bueno, pues será que en otros países igual tienen sistemas de evaluación totalmente públicos, donde las revistas pues no son tan caras como para que la gente muchas veces publica en sitios que no puede comprar ni siquiera su propia facultad la revista en la que está publicando. Yo creo que es un poquito más complejo y que las indicaciones, los indicadores de esas revistas no atienden única y exclusivamente a criterios de ciencia, verificación, etc. Creo que está atravesado por otro tipo de relaciones que si no le prestamos atención, pues efectivamente nos quedamos que este es el método científico, ¿no? Yo creo que está también en disputa cómo se construye el conocimiento científico. Estás cruzando me pierdo porque... Un diálogo paradójico. Sí, vale, tienes razón. Tienes razón, vamos a hablar en otro momento. No, tal vez, nada más. Yo no quiero interrumpir este debate tan erudito, y yo sé mucho menos, pero a ver, lo primero usted llegó tarde, igual, siguiendo lo que decía Mario, estamos hablando de biodiversidad. Entonces, yo igual soy muy simplista, pero lo que yo entiendo es que usted además se ha referido... ¿Hola? Sí, te estoy apuntando. Ese esquema, como bien dice, que, yo lo entiendo de la siguiente manera. Hablamos de biodiversidad. La biodiversidad, los políticos no tienen en cuenta la biodiversidad en Asturias, es así. Y hay muchos ejemplos, esa es mi opinión. Pero además podemos empezar a hablar de física, de la peste bovina y de otras cosas. Pero estamos hablando de biodiversidad y si vamos única y exclusivamente a ese esquema, yo entiendo que a los científicos, hoy aquí presentes algunos, no se les hace caso en cuanto a la gestión y en la política.
¿Por qué? No quiero caer en estereotipos que aún así que los creo. Y es pues, que los políticos tienen otros intereses, que los políticos tienen sus legislaturas, sus plazos y sus cosas. Es decir, los científicos puede que también los tengan de otra manera, pero yo, en mi experiencia personal, que evidentemente yo pues, soy quien soy, son, digamos, mucho más, de alguna manera, más puros o, digamos, idealista, ¿no? La cosa, ¿no? Que se preocupan realmente del medio ambiente y, en este caso, de la biodiversidad. Y los políticos, por lo que me han demostrado, no, cero, no los escuchan. Entonces, ¿por qué no los escuchan? Eso es lo que los políticos tienen que decirnos, que responderlo. Lo demás es irse del tema. Biodiversidad, ese es el tema. Yo creo que estáis bastante de acuerdo todos, porque es que, bueno, yo veo ese esquema y yo oigo lo que decís esto y digo, coño, tiene razón, pero yo creo que en ningún momento, me corrige Rolando, en ningún momento esa flecha unidireccional niega la contraria. Por eso prefiero. Claro, y lo que yo intentaba decir antes también es, la biología puede informar de la biología, pediría que no nos pidáis sociología a los biólogos. Eso no quiere decir que no tenga que haber sociología, claro, solo que la tienen que hacer otros, ¿no? Pero por supuesto que es complicado. Le respondió Alfredo, sí. que en la biología de conservación hay sociología, ya se ha respuesto. El ejemplo que pusiste con el cáncer no es exacto, es inexacto. Que hay, bueno, la biodiversidad era un poco tal, aunque salía improvisado. Es verdad en ese caso lo que dijo Dago, de que la sociología está dentro de la biología, entonces es válido de tenerlos en cuenta. Es más, y a Dago le diría, ¿es que te parece que no se tiene en cuenta la sociología? ¿Te parece que no se tiene en cuenta? ¿Cuántas cosas no se hacen precisamente por eso? O sea, es que dices tú, es que habría que hacer desbroces, y no sé, es que se hacen se hacen un millón de cosas precisamente porque se tiene en cuenta la sociología. Lo dijiste como si no se tuviera en cuenta la sociología. Es que se tiene muy en cuenta, demasiado en cuenta, de hecho. Así nos va. Pero la sociología es una ciencia también. Lo que digo, blanda, que les guste decir a los científicos puros. La física, la climatología, la geología, la biología, todas las cosas que tenemos en cuenta. Es más peligroso, pero no sé si entendí mal, es muy posible que haya entendido mal. La sensación, y a lo mejor soy yo que me lo he demorado un libro o que estoy leyendo otras cosas, la sensación de que, claro, que los científicos, ¿sabes? Poner una duda, bueno, los científicos no vayáis de puros porque los siguientes, hago lo que me dé la gana y voy a pasar de la información científica. No es que yo te doy, que yo generé, sino un cuerpo de conocimiento. Tú buscas en una base de datos científica o en Google, biodiversidad y lo hay, te salen 10.000 trabajos. O sea, es decir, no es lo que diga fulanito o menganito, es un cuerpo de conocimiento, ¿no? Un cuerpo de conocimiento que está filtrado por el sistema de revisión por pares. Pero bueno, ya me he perdido otra vez. Lo que me preocupa es, más allá de biólogo como biólogo, es cuestionar, decir, bueno, es que los científicos, es que no me contáis más que biólogas, es que todavía no, al final no sabéis de verdad lo que hay. Y lo siguiente, vale, ahora por lo que me da la gana. O sea, y lo fundamento en otras cosas. Sí, pero también preocupa puede ser que no, eso no lo contrario. Perdón. Que también preocupa lo contrario, o sea, también preocupa considerar la ciencia como la máxima autoridad de conocimiento, cuando en realidad, ¿sabes? Yo creo que la autocrítica es fundamental y en ese sentido se plantean ese tipo de cuestiones. Sí, o sea, pero tú sabes un caso en que solo se utiliza la ciencia para tomar decisiones. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo contigo, claro, que no se puede utilizar solo la ciencia para decisiones, por supuesto, pero yo no conozco uno, ¿eh? Pero de la misma manera, o sea, No, estoy de acuerdo contigo, estamos de acuerdo, no se puede, o sea, no se puede solo esto o solo esto otro, no, claro que no, es un poco también lo que decía Román, pero claro que no, yo no conozco ningún caso. Pero cuando te operan el estómago, quieres que sea el último que haya hecho la investigación sobre operación del estómago. Pues aquí... Pues el hospital también o uno que te diga que no te hace falta la reducción del estómago, que se puede estar un poquito gordo y se puede adelgazar de otra forma. No, sí, claro. Bueno, aunque voy a hablar más de unos 10 o 15 minutillos, pues la verdad que no me puedo pensar así. Hay cosas muchísimo
algunas cosas interesantes que se han dicho aquí. Yo estoy difícil o profesionalmente hablando del tema, ¿no? Hay cosas simplemente que voy a mencionar porque me han llamado la atención, lo voy a discutir sobre ellas, pero me han gustado algunas. Un médico cura lo que nos pasa en el cuerpo, una enfermedad, ¿no? Pero no puede decidir cómo comportarnos, cómo ser buenas personas, cómo relacionarnos con nuestros congéneres o con nuestro entorno. Eso es un poco, va un poco más allá de la ciencia. Yo creo que arriba un poquito sobre eso. Yo creo que el tema de la ciencia, del conocimiento científico y la objetividad de la ciencia es un poco clave en esto que estamos discutiendo. Cuando nos planteamos una investigación, cuando nos planteamos una pregunta, estamos imbuidos en toda una serie de cosas que nos rodean, que pensamos y tal, ¿no? ¿Qué tiene más biodiversidad? ¿Qué tiene más número de especies? ¿Un pastizal o una hierba? Un pastizal. Casi seguro. Casi seguro. ¿Qué tiene más biodiversidad? Vamos, un hayedo es una cosa con muy poco número de especies. ¿Y qué tiene más biodiversidad? Bueno, eso no se puede hablar. No, déjame hablar. ¿Qué tiene más biodiversidad? Me decía mi profesor, gráfico de ecología, el señor Bernardo, decía que el sitio con más biodiversidad de nuestro entorno es el basurero. Entonces, cuando digo yo, como científico, me puedo plantear, ¿qué tiene más biodiversidad? ¿El pastizal o el hayedo? Ya fijaros que en el prospecto que nos han entregado hay una vaca en la parte de arriba. O sea, la pregunta que nos hacemos como científicos no es inocente. No es inocente. Es subjetiva totalmente. Es subjetiva totalmente. Y por lo tanto, la respuesta que demos a esa pregunta nace de la pregunta misma. Y para centrar y aterrizar un poco en el tema, me gustó cómo terminó la charla Alfredo. ¿De qué biodiversidad estamos hablando? Claro, yo trabajo en la biodiversidad del hayedo. Un hayedo, me vas a perdonar Alfredo, pero un hayedo tiene muy poquitas especies. Vamos, tiene muy poquitas especies. Pero esa es la biodiversidad. Esa es la biodiversidad que yo entiendo desde un punto de vista de la conservación. Aquí viene mi subjetividad, es la que yo entiendo. El que haya hecho una investigación comparando la biodiversidad de un pastizal con un hayedo, ha hecho una buena investigación, pero se está planteando una pregunta de una determinada manera. Y yo me la estoy planteando de otra. Yo no sé, me voy a quedar aquí, aquí. Mañana volveré sobre el tema de la biodiversidad y los fosos y alguna cosa más. Lo de la biodiversidad del pastizal y el hayedo es de abrir un libro de ecología, Javier, no me jodas. Estamos hablando de un ecosistema perturbado, una zona perturbada y una zona sin perturbación. No, pero yo he dicho número de especies. Yo he hablado del número de especies. Número de especies. No me hables de perturbaciones ni de nada. He dicho número de especies. Espera, primero te está dando la teoría y luego vamos a ver cómo lo medimos. ¿De qué especies estamos hablando? Esa es otra cosa. Yo he comparado tus dos diapositivas. Pero tú has afirmado... Yo he comparado tu figura. Los caracoles. Bueno, tus dos caracoles. De esos 4 caracoles, 3 pueden venir de la Patagonia. Yo qué sé. No, que yo te dejé terminar. Bueno, lo primero está la parte teórica. La parte teórica, alguien que es del Sáhara, que nunca vio un hayedo en pastizal, pero que leyó 2 o 3 libros de ecología, su hipótesis de partida es que un ecosistema sin perturbación tiene más diversidad que un sistema sin perturbación. Hay una parte que es la teoría o la hipótesis de la perturbación intermedia, pero intermedio no es un pastizal, intermedio no es cortar todos los árboles, intermedio es que una tormenta tiene un árbol de vez en cuando. Luego, desde luego, eso que tú dices lo he oído 1000 veces y gente afirmando categóricamente. Y ahí está lo que yo decía de cómo medimos la biodiversidad. Si estamos hablando de diversidad de aves, a lo mejor te salen más aves en uno que en otro, pero es solo un cachito de la diversidad.
Estamos hablando de bacterias, estamos hablando de insectos de suelo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de biodiversidad? Yo te apuesto todo el dinero que tengo a que hay más diversidad en un hierro que en un pastizal. En el mismo punto, o sea, en un mismo punto. Una cosa que podría ser un hierro y está mantenida como pastizal, y una cosa que es un hierro y que fue un hierro en los últimos 100 años. O sea, es que cambia el paradigma de la ecología. Si me dices eso, cambia el paradigma de la ecología. ¿Qué ves que son los libros de ecología? Porque va contra los... Otra cosa es que digas, no, yo cojo este grupo de especies y con este grupo de especies encuentro esto. Pero es que eso no es la verdad. Eso no... O sea, si eso cuestiona la teoría, entonces a lo mejor tenemos que ver, a lo mejor elegiste mal las especies. Te lo aceptaron, lo publicaste, pasaste por el sistema peer review, pero ¿cuánto vuela ese artículo o esas ideas? Aquí las ideas de que hay más biodiversidad en un pastizal que en un hallero, creo que vuela un poco, pero bueno. Estamos de acuerdo. O sea, lo que hemos avanzado es hemos ido un poco más allá del número de especies, hemos entrado en funciones, hemos entrado en una serie de cosas que es mucho más allá. Pero esa pregunta, eso es lo que quería... eso no estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que decía yo es que la pregunta es subjetiva. La pregunta está planteada, la pregunta siempre que se hace un científico, de alguna manera subjetiva. Claro, porque estoy 100% de acuerdo contigo. Porque vives en una sociedad y como tú piensas, tú eres un científico, pero luego estás en un café, hablas con... Quiero decir, no vives en una torre cristal, claro. De todas formas, el mejor, o el único quizás método para responder una pregunta concreta es el científico. Yo por lo menos no conozco nada mejor. Quiero decir que puedes partir de opiniones, de lo que piensa cada uno, o tratar de responder esa pregunta con toda tu subjetividad. Depende de la pregunta. ¿Cómo ser una buena persona? Eso no es una... Pues a lo mejor la ciencia puede ayudar a algo. ¿Puede ayudar? Eso es una pregunta, te he hecho una pregunta. No tiene nada que ver con este tema, pero... Vale, lo que te quiero decir es que hay cosas que son más allá de la ciencia. No, yo estoy hablando de este tema. Y aquí hemos hablado de conflictos sociales, y conflictos tal, hemos hablado de economía, y hemos hablado de intereses y de madereros y tal. No. Mario. Bueno, nada, solo una aportación de cosas que uno se topa en el campo profesional que creo que puede venir bien, ¿no? Yo llevo años oyendo y más años creyendo que deberíamos desterrar profesionalmente el término biodiversidad, precisamente por lo que estamos viendo aquí. Es tan impreciso que no sirve de nada, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos hay que sustituirlo por riqueza de especies, que ya lo dijo Alfredo. De todas formas, y aquí ahora me lanzo a la piscina porque no soy historiador de la ciencia, pero creo que puedo tener algo de razón, me parece que el problema esencial con biodiversidad es el origen del término. Lo empezaron a usar los biólogos norteamericanos preocupados por la pérdida de especies en el Amazonas. En el Amazonas, menos especies casi sistemáticamente significa degradación ambiental. Eso no es trasladable a otros ecosistemas. Hay ecosistemas que, cuanto más perturbación tienen, hasta determinado nivel, pueden aumentar el número de especies por unidad de superficie. Es un asunto muy complicado, pero es que son asuntos complicados. A veces nos vamos a ver obligados a decir depende. Y eso sin dejar de hacer biología. Entonces, insisto, biodiversidad viene de cuanto más diversidad mejor. Depende de dónde. El bosque boreal no es tan diverso como el Amazonas. Puedes conseguir que sea más diverso si empiezas a hacer claros. Pero eso es una perturbación. Puedes querer hacer claros, pero es una perturbación. Hay que poner ahí una línea de referencia y discutir qué es lo que se tiene. Entonces, biodiversidad no es un concepto muy útil. No, yo en relación a lo que dijo Javi, que creo que está equivocado, porque dijo pastizal y creo que te refieres a campiña, que son cosas muy diferentes. Entonces, como dice Alfredo, evidentemente un pastizal y algo yermo, porque una pradería, mientras que una campiña, que es la idea que tienes tú en la cabeza, y es mucho más diversa en hábitats y es mucho más diversa en vertebrados, que eso creo que no tendremos... Tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, pues no estás de acuerdo, pero sí hay datos en los que una campiña es bastante más diversa, no solo en aves, que una hielo. Otra cosa distinta... ¿Qué dices? Diversa, hablo de riqueza de especies también, que era lo que estaba afirmando Javi. Pero el número de especies, como dijo Mario, por unidad de superficie o el número de especies total. Estás hablando solo de una parte de la biodiversidad, estás hablando de la pata del elefante. Sí, por supuesto, pero estoy intentando matizar esto. Pero es que en relación a esto, que era lo que quería comentar... Lo que acaba de decir Mario, No, que en relación a esto es que en esta región hay muy poca información básica de muchos ecosistemas. Se sabe algo que se ha trabajado muy ellos en unas cuantas comunidades, algo en determinados hábitats, en determinadas zonas, pero a nivel global
hay muy poca información. Sí. Sí, lo que pasa es que bueno, mientras haya más, deberíamos explicar lo que dicen los libros de texto y lo que se sabe en otros sitios. Quiero decir, no sé, sí, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que esa historia de que no se sabe nada, no, pues que no tenemos tiempo de investigar y tal. Bueno, vale, hay que investigar y llevará el tiempo que lleve, pero hay mucha información de otros sitios y de otros sistemas, información teórica que te permite por lo menos tener un primer. Bueno, un poco volviendo a lo de antes, cuando me interesó un poco lo que introdujo Lau sobre el tema de la sociología, la biología, luego lo que contestó Mario. Yo creo que claramente la conservación es algo multidisciplinar, no duda nadie. Simplemente que cada uno tiene que centrarse en su parcela y hacer su trabajo bien. Y luego combinamos todo y miramos lo que nos interesa. Aplicado a la biodiversidad, lógicamente, pues qué sé yo, si estamos estudiando el declive de una especie de, la butarda, pues un biólogo será el que estudie pues, la población de la butarda, el uso del hábitat, la dinámica de población, todos los aspectos, digamos, relacionados con la ecología, la biología de la especie, y llega a unas conclusiones sobre, pues, ante un problema determinado, por ejemplo, en declive, y dices, bueno, pues creemos que la causa es la pérdida del hábitat o la utilización de, bueno, cualquier factor, ¿no?, humano que incida que desaparezca, que esté disminuyendo. El problema es que el biólogo tiene que ir y decir, el problema está aquí, la butarda desaparece por esto. Entonces yo lo digo a la sociedad y la sociedad entonces luego decide, porque a lo mejor resulta que está desapareciendo porque era una comarca en declive donde se iba todo el mundo y de repente aparecen unos regadíos que están elevando la renta y un montón, y a lo mejor la sociedad tiene que evaluar qué preferimos, que haya butardas o que haya una renta más alta y más población. Eso es lo que hay que evaluar. El biólogo tiene que diagnosticar el problema de la butarda y luego la sociedad y los políticos decidir qué hay que hacer. Lo que no vale es poner en el mismo plano luego, como la información que nos aporta el biólogo no nos gusta, lo que no vale es ponerla al mismo plano que, pues lo que decía Rolando, ¿no? Ir al nivel de encima y te llegan por ahí, qué sé yo, el colectivo de cazadores y dicen, no, las abutardas desaparecen, los regadíos no molestan para nada, las abutardas desaparecen porque está lleno de alimañas, o otro porque había que descastar y matar machos viejos o cualquier historia que a uno se le ocurra. Y el problema que veo es que muchas veces se pone en el mismo plano la información que aportan los científicos o la información que aportan otros colectivos que están en otro nivel, que no realizaron pues ese trabajo sistemático de recogida de datos, de análisis, y bueno, aquí lo vemos en la prensa a diario, o sea, dan la misma importancia a la opinión de cualquiera que aparece por ahí que a un tío que lleva 30 años pues investigando un problema. Y yo creo que ahí está el problema. Yo no creo que den la misma importancia, porque le da mucha más importancia. Exacto, o más. A las opiniones. O creo que en mi experiencia. Sí, yo solo quería hacer una pequeña matización muy breve, porque en algunas intervenciones se medio quiso dejar caer que la sociología de alguna manera estaba perturbando el conocimiento científico en la toma de decisiones y tenía una sobredimensión. Solo quiero recordar una cosa muy breve, que ya la sociología y también una ciencia, utiliza el método científico en sus investigaciones, solo eso. Cuando revisa los colapsos de los ecosistemas, de la biodiversidad, entendiendo cómo deja de funcionar un sistema absolutamente complejo, a la hora de estudiarlo se aplica el método científico, pero siempre veo que queréis llegar a un lugar donde se considera a una parte muy importante del mismo como una perturbación. O sea, si un colapso lo puede ocasionar
el uso de artefactos como cosas extranaturales que introducimos los humanos para nuestro desarrollo, cómo se puede valorar y quitar y considerar a toda la acción humana como una perturbación. Claro, claro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, si hablamos de conservación, es que también nos llevamos nosotros solos a los extremos, ¿no? A todo o nada, o la conservación, yo creo que por definición, no sé si todo el mundo aquí va a estar de acuerdo conmigo, pero habla de naturaleza y de personas, y de una naturaleza... Pero sin separarlo. Exacto, pero espera, pero una naturaleza ligeramente modificada y unas personas ligeramente modificadas. ¿Vale? O sea, claro que sí, o sea, nadie pide que todo el territorio se abandone, que se saque a los humanos. Eso, ese tipo de nadie lo pide, pero se crea una tendencia de quién está estropeando este territorio. No, pero ahí estás hablando de culpas. Ahí estás hablando de culpas, y las culpas... Sí, yo no de tendencias actuales. Tú mira el cartel de la charla. ¿Qué está de moda? Yo no hice el cartel. No, pero bueno. Esto responde a la demanda que hay. De acuerdo, sí. ¿Qué nos enternece más? ¿Un oserno? ¿Una mirada de un cachorro de lobo? ¿Una vaca? ¿Qué nos enternece más? A mí el salmón, pero... Bueno, el salmón, sí. Que los ojos de los peces son muy diferentes a los de los mamíferos. Por eso nos enternece más en la mirada del lobo, en la mirada del oso, y la mirada de la vaca ahora mismo es la que nos da de comer. Pero no nos está enterneciendo a nivel de opinión general, de tendencia. ¿Quién culpa de las catástrofes actuales? ¿A quién se culpa? Sí, yo... Tendencia general. Y hablamos muchas veces, soy Inmaculada Eva, hablamos muchas veces por él. No, entonces, pero ya puedes saber... Aquí. Sí, pero la culpa a mí no me hablas... No, te hablo de tendencia general. ¿Qué emociona más? ¿La mirada de un cachorro, de lobezno, o una vaca que la acaban de abrir en cara? ¿Qué se usa publicitariamente? ¿De qué conservación queremos hablar? ¿Qué repercusión tiene? ¿En qué territorio hacemos esto? Compremos en la montaña que surte de agua en Nueva York, pero no usurpemos la propiedad privada ni nos metamos con el que se está ganando las habichuelas. Claro, aparte que está ganando las habichuelas tampoco puede pisotear los derechos de los demás, o sea, claro que no. No, pisotear. No, hombre, no, yo no digo que los que estén ganando los estén pisoteando, digo que no. Yo te hablo como ganadera, como bióloga, vivo en una frontera y el rozamiento se produce precisamente el que impide que el movimiento sea continuo. Se realiza porque existe un rozamiento. El rozamiento está en los puntos de fricción, en las fronteras. Es donde hay siempre problemas. Es muy fácil decir, no, que se vengan todos para la ciudad, siempre va a haber una frontera. Siempre lo No. La tendencia, el chico de que delante. No, la tendencia que estás analizando. Lo más sostenible que puede ser el que estemos todos en una ciudad. Yo algo he entendido así. Me hago cargo que dijo, lo dijo. Pero lo dijo él. ¿Qué es más sostenible? Que yo estoy produciendo en un territorio que era una cochera, leche, carne, turismo, paisaje, educación, o que alguien me venga a decir, hablamos de biodiversidad. De biodiversidad. ¿Qué biodiversidad había en la finca donde yo estaba? No, pero sí es... Pinos quemados y tochos. Sí es relevante, lo más que... A ver, pradera, efectivamente. La pradera, anda que lo tiene. Tú coges una cuarta de pradera, arañas, insectos, hormigas... ¡Buah! Sí, lo tiene Galledo, claro. Pero, ¿por qué algo que ha hecho el hombre, que vamos, aparte de estar superpoblando esto, lo estamos controlando mucho, todo es negativo? Es que porque precisamente somos tantos porque ha sido positivo, va a ser en contra nuestra. Es una cuestión de edades, de tiempos. Los tiempos de los políticos duran 4 años. ¿Por qué cambió la glaciación?
Pero ¿quién está en contra de que parte del territorio de un sitio como Asturias o de Mozambique, me da igual, parte del territorio se destine a producir alimentos de una determinada manera, otra parte del territorio se destine a producir alimentos de otra manera, dependiendo de la zona, parte del territorio se destine a autopistas, a ciudades o a pueblos, y parte del territorio se destine a conservar la naturaleza? Yo creo que no conozco a nadie que diga todo tiene que ser conservar la naturaleza, ni a nadie, bueno, igual sí, no, tampoco, que diga todo tiene que ser estamos conservar. en ese territorio, somos los que un poco estamos diciendo, oye, reparte lo tuyo, o vete a crear diversidad aquí, quita el asfalto y pon barro en la categoría. Pero espera, eso lo tenemos que decidir entre todos como sociedad, ¿no? O sea, ¿qué parte del territorio queremos destinar a producción de alimentos? ¿Qué parte queremos destinar a conservar diversidad? Vale, y ahí viene el conocimiento de la gente en general. Claro, y el de los científicos, y la opinión de la gente, claro. Los que se van a mirar en la mirada tierna de la tía del ovejo. A mí las miradas tiernas me interesan menos pero yo creo que por ahí van estas cosas. Por ahí va la falta de conocimiento y las corrientes de huérfanos de identidad social. Ahora somos todos verdes, ahora somos todos rojos, ahora otros son azules. No, algo complejo hay, es un ecosistema. Que nuestra incapacidad haya que limitarlo, fracturarlo para entenderlo, es problema de que nos falta todavía mucho para llegar al conocimiento. Que el método científico sea el mejor que existe hasta ahora, que hay ciencias puras y hay ciencias aplicadas, que es muy complicado engranarlas a todas, pero que esto tampoco es de buenos y de malos y de... Por eso te digo. Claro, no. O sea, espero que lo mismo que llevamos hablando por internet o lo que se haya dicho aquí, que tú pienses que Rolando o yo hablamos de buenos y malos, negros y blancos. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Es que os lo he dicho muchas veces, pero claro, no buenos y malos. ¿Qué tendencia? Algo estamos comunicando mal si piensas eso. Pero bueno, vale, está bien. Sí. Bueno, no tenía pensado intervenir, pero por alusiones. Sí. Lo primero, yo no quería decir, a ver, no quise decir que haya que abandonar el campo, punto número uno, porque sería, primero, una gilipollez, o sea, sí, absurdo. Porque en algún sitio tienen que ser los alimentos y tiene que haber una metodología para sacar esos alimentos y que necesitamos territorios, ¿no? Lo que dije fue que de una manera sostenible y más sostenible tener una gran parte de la población en ciudades que tenerla distribuida en el campo. Y eso yo creo que es una realidad innegable desde el punto de vista de transporte, de comunicaciones, gestión de colegios, institutos, o sea, desde el punto de vista sociológico, político y demás, ¿no? Eso es lo que quería decir, no estaba hablando de la distribución. Es un poco el análisis de un mundo feliz. No se habrá leído la obra de sí, conozco la obra, pero compartimentos. Mucho más manejables y todo lo compartimos. No, pero yo no me refiero a eso, me refiero a que es más fácil que nosotros, o sea, que la mayor parte de la población viva en la ciudad, más sostenible que el que viva en el campo la mayor parte de la población. Que eso no quiere decir que la gente que va a la ciudad pueda trabajar en el campo. Claro. A la hora de repartir... Desde todo punto de vista. Y de China, a 1000 kilómetros de distancia. No, yo no estoy negando, en ningún momento negué el que haya, o sea, el que tenga que ser el autoconsumo y que el propio hinterland de la ciudad sea la que produzca para la ciudad y demás. Estoy diciendo que el poblamiento, desde un punto de vista geográfico por lo menos, es más lógico que esté cuanto más concentrado, mejor a manera general. Evidentemente tiene que haber campos, tiene que haber de todo. Eso es una opinión. Es más sencillo. Es más sencillo y es menos y hace menos impacto en el medio. ¿Vale? No, eso no, porque tú miras desde el aire, cuando ves Madrid desde el aire. Sí, pero imagínate, estamos confundiendo una cosa, la superpoblación con cómo se distribuye esa población. Madrid es la consecuencia de la superpoblación. Pero si en vez de tuviéramos a gente de Madrid la tuviéramos distribuida por toda Castilla, eso no sería mejor. Ni mejor, sería cuestionable lo que sería, pero mejor no tendría por qué ser. Una persona, si tienes a 1000 personas viviendo en una calle y tienes a 1000 personas distribuidas en el territorio, simplemente el transporte ya va a aumentar el transporte sin energía. Pero tener resuelto las hormigas con los hormigueros, por ejemplo. No estamos inventando nada, eso ya está inventado. Pero yo te digo que en nuestro caso, claro, eso ya las superpoblaciones y las organizaciones están ya representadas en la naturaleza. Se tienden a reunir también. Y eso es lo que estaba diciendo, ¿sabes? Que no estoy negando la existencia del campo. Es complicado. No estoy negando la existencia del campo porque eso que no se malinterprete, no niegue en ningún momento eso. Estaba diciendo simplemente que somos muchos y que bueno, ya en parte lo digo yo, hay muchas tendencias que dicen que cuanto más cerca del océano y más juntos, pues es más fácil sacar ciertos recursos.
Luego ya podemos entrar en de dónde sacan los recursos, si traes la comida de China o la consumes en España, la producción en España y tal. Eso es Yo lo que pienso es que cuando hablas así, estás pensando que la gente del campo es gente de ciudad que vive en el campo o algo así, que tiene esa forma de vida y no viven de otra manera. Y yo, claro, yo también a lo mejor me estoy fijando demasiado en el sistema tradicional de explotación rural asturiana, ¿no? Por ejemplo, en el que todo el territorio es explotado en realidad, no hay espacios naturales, ¿no? Porque el monte, las brañas son todo parte del mismo sistema, las vegas y las laderas y todo. Absolutamente. Yo a ese equilibrio de ese ecosistema antropizado, como lo quieras llamar, es al que me refería, en el que funcionaban las cosas y bueno, no se deterioraba y había una biodiversidad, hablando de consumo. Tú si te vas a mirar cómo era Asturias en los años 50, vas a ver que ahí tampoco consumíamos tanto. Entonces, ya no estamos hablando de campo-ciudad, ahí estamos hablando de modelo de consumo. Autoconsumo o consumo masivo, consumo, etcétera, sociedad de consumo. Eso es otra cosa diferente. No, pero cuando se quiere frenar la huida del campo a la ciudad, no es por distribuir la población y que la gente ande más en coche, bueno, eso puede ser una consecuencia, ¿no? Pero quiero decir que es para que el territorio esté más equilibrado, si considera la sostenibilidad como algo integral, no solo la biodiversidad, sino todo el paisaje, el territorio, lo que hablaba esta chica, pero que también me parece que es beneficioso para la biodiversidad, no lo sé, eso es lo que tengo entendido, que hay mayor biodiversidad en un paisaje rural que en un bosque. Bueno, no lo sé, solo lo tendrán que decir los científicos. Yo hablo desde el punto de vista de la geografía. Yo la biología no soy biólogo y la verdad que no tengo ni idea de si es más beneficioso que haya gente o que no haya gente. Me imagino, pero como es mi imaginación... No, que a mí incluso me parece que tengo entendido que desde el punto de vista de la biología también, bueno, además es que podemos llegar a tener unas zonas naturales realmente, podemos tener espacios naturales aquí. Tal vez no es buena idea meternos en este debate porque vamos a hablar de esto mañana. No sé si vas a estar tú mañana o no. ¿Vas a estar mañana? Sí. ¿El qué? Que yo, sí. Espero que sí, espero. Vale, es que es un debate bestial, grande, lo que él está diciendo. No digo que haya todo, o sea, que yo vaya a discutírtelo todo, pero el tema de los usos tradicionales, el tema de todas estas cuestiones, para mí es fundamental en todo esto que estamos hablando y yo creo que bueno, o sea, yo prefiero, prefiero no meterme hoy, prefiero que lo hablemos mañana con otra gente, con otras ponencias y con otros... No se trató, yo no sé si quizás igual mañana lo habláis, y me acordé cuando hablabas tú del cartel, ¿no? Que poníamos varias especies. A mí me gustaría saber, bueno, la importancia, ¿son todas las especies, tienen todas las especies la misma importancia? ¿Por qué? Pues a veces se nos dice, defendéis al lobo, pero una ranita que hay en un sitio no os preocupáis de ella. Yo creo que ese tipo de cosas también me parecería interesante, no sé si lo queréis hablar ahora, igual ya es un poco tarde o lo hablamos mañana, pero me parece que es un tema que es interesante conocer. Y un pequeño cambio en una especie altera todo el ecosistema, ¿no? Normalmente pueden ser productos primarios, pero también predadores apicales, o sea, el superpredador que se lo zampa todo y tal. O sea, sí que hay especies que probablemente tienen más influencia sobre el ecosistema. Y luego hay otra cuestión que creo que es un poco lo que decía Inma, que para mí es muy preocupante, y es que en la conservación, tal vez no tanto en la ciencia, pero bueno, y sí un poco en lo del dinero que se destina a proyectos de una cosa o de otra, es mucho más fácil conservar al oso panda, sobre todo conservarlos de Europa, porque todo el mundo quiere dar un abrazo a un oso panda, que conservar un murciélago que tiene una pinta que no te apetece ni acercarte a él, que hay en una cueva no sé en dónde, no sé cuál de los dos es más importante en la ecosistema, pero hay un sesgo en la conservación que está perfectamente estudiado en artículos científicos, y es que es más fácil conservar especies que son, no sé cuál palabra usar, no, pero no estaba diciendo emblemático sino entrañable, no sé qué palabra usar por la mirada de la mano. Sí, entonces no sé. Decir que el lobo intervenedor, ¿qué? Decir que el lobo es una especie intervenedora con
Mira lo que el cachorro que prolifera. Que debe ser el animal más odiado del campo asturiano y el fallo. No, es que el que está al mismo nivel tú odias al que está al mismo nivel de competencia. Aquí igual... No sé, yo no odio no, quiero decirte que estáis tú con el que te vas a enfrentar. Sí, pero por eso digo, ¿El peso pluma o el peso pluma? Que se ve como el lobo, que es una especie que está muy maltratada socialmente, como que la gente siente pena por ellos, es un lobo opaco. Por desgracia no siente mucha pena por el lobo, casi nadie está por el lobo. Bueno, yo creo que buscabas una respuesta. Lo que contamos en clase cuando nos preguntan eso es que sí, hay especies que son más importantes que otras, desde el punto de vista exclusivamente biológico. Luego entra la ética y otras historias. De hecho, eso se usa, tú sabes que no hay la típica excusa, no hay fondo para conservarlo todo, no hay fondo para salvarlo todo, ¿no? Entonces, hay un cuerpo importante de teoría que dice que hay que priorizar. Entonces, ¿qué priorizamos? Priorizamos las especies más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Las que tienen más interacciones con otras especies en la comunidad. Ahí viene la complejidad de quién coño tiene la pasta para medir eso, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, la idea es, más importantes son aquellas que tienen más interacciones con el resto de las especies de la comunidad, del ecosistema. Y si tienen las mismas, aquella que sea capaz de complementar las funciones y no que sea redundante. No sé si me explico, pero sí, hay medidas cuantitativas para determinar esas cosas, que no son las que se usan habitualmente a la hora de decidir la financiación ni nada, por supuesto, pero sí que las hay, y insisto, hay gente que hace teoría de, bueno, el oso panda aquí o aquí la mariposa, ¿cuál de los dos nos resulta más rentable conservar? Eso hay gente que se dedica a hacerlo a día de hoy. ¿Cómo interactúan, Mario? Explica, yo no entendí eso. Hacen priorización de la conservación. Tú tienes en cuenta la voluntad política, la pasta y luego la biología. En la biología lo que tienes en cuenta es cuántas interacciones tiene. ¿Interacciones? Sí, tengo esta planta. ¿Cuántos pájaros se alimentan de ella? 10. De esta otra se alimentan 4. Me importa más esta que esta. En el caso de animales tal vez sea solo el número, ¿no? Si hay más o menos. No, también interacciones. Hay mariposas que solo polinizan una especie, mientras que hay otras que son generalistas y polinizan 40. En un momento determinado de apretón puedes decidir que prefieres quedarte con la de 40. ¿El urogallo interactúa con muchas especies? Mañana van a hablar de urogallos aquí. Hay pocos y los cuidamos mucho, también importa, ¿no? ¿Los cuidamos mucho? No, y lo cuidamos, está en peligro de extinción. No gastamos nada. No, hablo en general. ¿Ha dicho lo cuidamos? ¿Ha dicho lo cuidamos? No. ¿Quién lo cuida? Bueno, pero yo creo que no tiene museos y infraestructuras y... Claro, pero eso es el edificio. A lo que me refería era claramente que simplemente a veces el número, entiendo, el número de individuos. Pero mañana se va a hablar de ello. ¿O no? Bueno, a la hora de decidir si una especie está en peligro de extinción, se tiene en cuenta el número de individuos. Bueno, luego, ya, si está en peligro de extinción, debería hacerse una serie de cosas, pero luego ya, si se hacen o no, si ya es otro tema, pero... De todos modos, yo creo que más por donde va, sí que otro criterio que se utiliza y es la especie bandera, ¿no? A veces una especie es más importante en los ecosistemas, pero el proteger a esa especie que adopta una sensibilidad mayor dentro de la sociedad, te sirve de paraguas para proteger a otro montón de especies más que a lo mejor sí tienen más interacciones en el ecosistema. No conocía ese podría ser el caso del urogallo. De todas formas, el concepto de especies bandera cayó en desuso porque es muy guapo para conseguir pasta, pero luego nadie comprueba si realmente conservando esa estás protegiendo a los demás. Por eso cayó en desuso técnicamente, claro, políticamente se sigue usando porque atrae financiación. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario, pues quedamos ya para mañana. Empezamos a las 9:30.